Sudaca, Perú. Buen periodismo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda Josefina Townsend con Fátima Toche y Carlos León Moya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo les va? tal? Les damos la Buenas bienvenida tardes. ¿qué tal? A Debate. Y hoy vamos a tocar algunos temas, comenzando con las declaraciones sorprendentes de María del Carmen Alba en Huancavelica. Ella ha dicho, nunca antes el Congreso ha estado tan cerca del pueblo. Si no lo veía, no la escuchaba diciéndolo, es difícil de creerlo, ¿no? Pensé que había estado mal citada. Lo dijo en Huancavelica y además dijo, somos los verdaderos representantes del pueblo. Entonces, ¿quiénes son los falsos representantes o quiénes no representan al pueblo? El presidente, que también fue elegido por el pueblo. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Y además ella misma dice, cuando afirmó que nunca antes el Congreso ha estado tan cerca del pueblo, dijo, se ríen, pero yo he recibido una lampa antes de una mamadera, pero bueno. Y ha decidido, parece, hacer estos viajes a regiones, parece ya pues una competencia de tú haces tus consejos de ministros descentralizados, yo hago mis viajes también, ¿no? Tú te pones la ropa característica de cada región, yo también lo hago, y a ver quién representa más al pueblo. Y mientras el pueblo, en las encuestas por lo menos, cree que ninguno de los dos lo representa, ¿no? Hay encuestas de Ipsos que vamos a comentar también, y bueno, esos son los temas fundamentales, y es que no se me pasa otro más que hayamos pensado en hablar, bueno, lo que han dicho los dominicales, las declaraciones, más que nada eso, ¿no? Y esta sensación nuevamente de apatía frente a algo que finalmente no cambia mucho. Bueno, quizás lo revelador de esta encuesta también sea que la preocupación personal para cada uno es el tema del costo de vida, ¿no? La crisis política baja como un quinto lugar. A ver, comenzamos con lo del Congreso, quizás, y María del Carmen Alba, ¿quién se anima a comentarlo? Sí, bueno, María del Carmen Alba, ya a estas alturas, hablar que el Congreso está cerca del pueblo teniendo una aceptación institucional tan baja y ella como presidenta del Congreso también tan baja, eh, es un chiste, ¿no? O sea, definitivamente no está cerca del pueblo. Y en buena hora no me parece mal que haga su gira. Es efectista, claro, ¿no? Totalmente, pero por lo menos es un paso para tratar de estar cerca de la gente, ¿no? Porque es, yo creo, una percepción que no tiene el común de los ciudadanos de que el Congreso es cercano a ellos, ¿no? Es más, han expresado en reiteradas encuestas su rechazo, ¿no?, al Congreso. Y sobre su representatividad del pueblo, en el estado actual de las cosas, constitucional, sí, pues, ¿no? El Congreso, digamos, es el representante del pueblo, ¿no? El presidente obviamente también, pero el Congreso tiene la posibilidad de tener una representatividad, pues, regional, específica, y como les digo, como están las cosas, es la representación del pueblo. Que nos quejemos, que haya cosas que cambiar porque la representatividad se distorsiona con el sistema que tenemos, sí, pues no, definitivamente. Pero ella creo que lo dice para contrastar con la idea de la Asamblea Constituyente, que es otra forma de representatividad que, quieranlo o no, pues está difícilmente puede coexistir con un Congreso, ¿no? Es bien complejo, ¿no? Es bien complejo y está sí. tratando de lanzar esa idea. Y no está esa pregunta en la encuesta, que hubiera sido interesante, ¿no? La de la Es que le constituyente. tiene miedo a esa Puede ser la pregunta. peor manera de enfrentar un miedo es Sí, ocultándolo, ¿no? sí, Sí, verdad, es sí, cómo verdad. no. Hay que psicoanalizar a Alfredo Torres ya. ¿Por qué Sí, no no pregunta existe, eso, señor Torres? no Sí. existe, ¿no? O sea, como No, cuando eso, Humala o con Pedro Castillo, si no sale mi canal, no existe, ¿no? claro, la ominosidad freudiana. Ahora, Sí. tengo ahí como un déjà vu. Yo recuerdo que en esos oscuros tiempos de PPK, uno de los conceptos que había que trabajar, que decidió un equipo, cuál era parte, yo no voté a favor, pero no importa, era, bueno, ¿qué es lo que le falta a los gobiernos en el Perú? Cercanía. A la gente dice, entonces el concepto va a ser cercanía. Entonces, durante meses, cualquier cosa que digamos era, eso es un gobierno cercano, era un enunciado totalmente vacío, ¿no? Pero así se manejan muchas cosas. Ahora el gobierno de Pedro Castillo, que tiene también su enunciado vacío Sí. de ser del pueblo, venir del pueblo, y ha repetido, él de hecho, esa misma frase, de ese gobierno más cercano al pueblo de todos los que han habido.
¿no? Y Mari Carmen Alba dice exactamente lo mismo. Entonces ya es como una guerra de enunciados vacíos, ¿no? ¿Quién hace más cerca al pueblo? Y luego cuando venga aquí ahora va a decir luego lo mismo, cuando vayan a Pedro Castillo siga dando a Boluarte, bueno, Dina Boluarte no sé qué vaya a decir. Pero eso no, es una guerra de enunciados vacíos, yo soy más cerca, no, yo soy más cerca al pueblo, no, yo soy más cerca al pueblo. Y es como, amigos, tienen 15% de aprobación, ¿no? Todo está O muy sea, lejos. es que se están peleando, ¿no? Son dos perros por un hueso, peleando por un hueso chupado en medio de una pista. Y lo gracioso es que, bueno, Mari Carmen, al menos que cuando Pedro Castillo lo dice, al menos uno se molesta un poco. Mari Carmen Carvalho lo dice y la gente se ríe. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Fuera, grita! Se ríen, Se sí, ríe. se ríen. Sí, sí, pues, se ríe de ella. Sí, pero eso, ¿no? Ya una guerra, es que una guerra, una disputa de enunciados vacíos y efectivamente, ¿no? De compartir estrategias, ¿no? Uno hace los consejos de ministros descentralizados, otro hace, entonces yo también me pongo a viajar, ¿no? El fin de semana me pongo a viajar, cosa que habitualmente un presidente de Congreso no suele hacer, pero en este caso, pues, la idea es que una especie de competencia política. ¿Hacia qué? No lo sé, porque además los dos como que se dirigen hacia el abismo juntos, ¿no? Eh, pero sí, pues, ¿no? Otro, yo a mí ya me ofende que, no me ofende solamente que me mientan, ¿no? Me ofende la ausencia de creatividad al mentirme. O sea, me están mintiendo con la misma frase de Pedro Castillo, pero Mari Carmen, por favor, pues, dile a, ¿no? a Oscar Torres que te invente algo, pues dado que está en Trome, pues mirando el techo 6 días de 7, algo distinto, algo que me anime, mándame la misma frase del presidente, por favor, sufro. Sí, a veces dices a qué pueblo se refieren, al pueblo de Santa Clara, en Chaclacayo, en la carretera central, que era un hotel, no sé si todavía existe, pero parece que estuvieran más cerca de ese pueblo, ¿no? Porque al pueblo real están dando la espalda Claro, por mirarse ellos mismos, ¿no? al hotel del pueblo, y sale Exactamente, su foto así, ¿no? Sale así su sí, foto así en una piscina. ahí sí están Oigan, cerca, pero porque claro, a mí me genera mucha curiosidad cómo, miren, Vizcarra que ha salido en los últimos días a dar varias declaraciones ahí y le ha mandado con todo a a Mercedes Mecheros. Arauz. Bueno, y ella Em, también a él, ¿no? a ella también le ha dicho que era un monstruo prácticamente, me Demonio, parece que le un dije, sí, demonio. Sí, un demonio, exactamente, ¿no? O sea, se han lanzado sus dardos, ¿no? Pero Vizcarra con todos los defectos que de hecho ha tenido y delitos que puede haber cometido, no los voy a negar, igual todavía no hay sentencia por medio, cómo él sí enganchaba con el pueblo. O sea, digamos, creo que ha sido de los presidentes con la aprobación más alta en los últimos tiempos, ¿no? Y de Sí, manera medianamente el único, sostenida, ¿no? El totalmente. único, ¿verdad? Y sin, Y y de sin, manera sí, y sin, orgánica, digamos, ¿no? y sin hacer esta apelación constante, ¿no? O digamos, su Eso. apelación era otro tipo, cuando hacía estas conferencias al mediodía y a veces hablaba en un tono paternal, que alguien es que criticaba, me parece con razón, cómo puede ser que el presidente sea, ¿no? Esa figura de padre, y era, bueno, hay una demanda de ese tipo también, una demanda, una variante autoritaria también es que el presidente no sea un rey civil, sino un padre. Y Vizcarra tenía eso, tenía momentos de quebrada, tenía un vínculo emocional que funcionaba bien, ¿no? Más allá de efectivamente si es o no un delincuente, si se vacunó 3 o 4 veces, sí, o si fue o no Sí, infiel en el Hotel Monasterio. Pero fue el único que como sí. presidente tuvo es verdad. esa conexión Creo con la que ciudadanía. sí, que se rompió sobre todo por esto del sentirnos el sentirse engañado, ¿no? De que una persona se vacunara a escondidas, ¿no? Después de habernos Sí, tenido encerrados y él vacunado a escondidas. Si lo hubiera dicho y Eso. si no hubiera mentido, decir que ahí, era sí. voluntario, yo por ejemplo fui voluntaria y sí me pareció una mentira muy grande, ¿no? Que usara un ensayo como eso para escudar sus temores, que eran lógicos, ¿no? Pero ha podido decirlo, me voy a vacunar, soy presidente, No, mis ministros, claro, ¿no? imperdonable. Yo creo que si lo decía no Imperdonable. había problemas. La gente No. tal vez hubiera dicho, sí, está bien el Claro, presidente que se Vizcarra, vacune, Los claro. vaya, ministros, ¿no? sí, creo que no sé qué país un ministro se vacunó con Sinopharm, otro con Pfizer, Le hubiesen dicho, Vizcarra, otro... yo te vacuno, Vizcarra. Y la gente, yo te Bueno, vacuno, Vizcarra. Yo pero, te... pero lo de demonio de Mercedes Arauz me sorprende, no tanto porque se sabe que obviamente no se llevan bien, pero ella dice que ha hecho mucho daño al Perú, pero entonces, ¿cuál es su idea de quién hace daño y quién no? ¿No? Porque hace poco, en SQP, en un programa que teníamos los domingos, ahora tenemos el de la semana, tuvimos acceso a un libro, Carla Ramírez, dedicado de Mecha Arauz a Vladimiro Montesinos. Y la dedicatoria comenzaba con Doctor Montesinos y terminaba con aprecio. Entonces yo Ah, no sí, sé sí, cuál sí, es tienes su razón, definición Josefina, del me había mal, olvidado de eso. ¿no? Claro. Ahí ya uno se queda pensando. Y venía con un celular. Doctor Montesinos, acá es el celular que me pidió.
al fondo está el Una chip. tarjeta con megas, una tarjeta con unos cuantos megas. Sí, Acá está su bolo. y esta idea Sí. también, creo yo, de los reflectores, que dijo, creo que fue, volviendo al tema de María del Carmen Alba y la cercanía, podría estar también más cerca del Congreso si dejara entrar a los periodistas, ¿no? A los reporteros. Y siento, me parece, que esta negativa de que entre la prensa al hemiciclo, que es lo importante, no tienen los reporteros el respaldo de los canales o de los periódicos, que podrían estar mucho más decididos en el respaldo a que hacer una campaña y que entren los periodistas, sus periodistas. Y creo que quizás tiene que ver con eso que dijo Montoya, no lo sé, el congresista, los reflectores no cambien, no cambien, los reflectores no, sigan apuntando al presidente y no al Congreso, no sé. Pero me da la impresión que los reporteros no están acompañados en su lucha por poder entrar a hacer lo que deben hacer, su trabajo. A mí me parece eso clarísimo, porque está bien, ¿no? Hay algún medio por ahí individualmente que ni siquiera de manera, digamos, corporativa, sino una unidad de investigación, un programa, han sacado ahí comunicados, pero no los canales, ¿no? No. Como empresas, como personas jurídicas. Y es más, comunicado, nada. O sea, yo creo, y ya creo que algunos programas atrás les dije, aquí yo creo que una acción de amparo es lo que aplica, porque no es un tema que está en discusión de si deben o no estar los periodistas. O sea, es un derecho no solo de los periodistas, sino de los ciudadanos para recibir esa cobertura que es necesaria. El derecho a la información, a la libertad de expresión, es poder acceder a esos datos, a esos sucesos que luego se van a informar. Entonces, más allá de comunicados que ojalá hubieran, bienvenidos serían de canales o, o conglomerados, una acción de amparo yo creo que es lo que movería un poco más al Congreso para que no simplemente estén en cosas de vamos a ver qué opinamos, si nos provoca, qué defensa civil, qué los contratistas que están refaccionando. Eso no tiene sentido. No, no. Y volviendo a la encuesta, hay, además de la llamativa ausencia de la pregunta sobre la constituyente, hay también otras que tienen que ver con lo que se votó en el referéndum, volviendo a la época de Vizcarra, ¿no? Cuando, bueno, fue un abrumador 90% versus en contra de una reforma constitucional para que regresara la bicameralidad. Ahora parece que ha cambiado un poco la opinión pública, ¿no? He visto que un 52% de los encuestados están a favor de que los congresistas sean elegidos 5 años sin reelección, o sea, ya ha bajado un poco ese rechazo tan grande, ¿no? O sea, ¿cómo será de malo este Congreso para que se esté extrañando a algunos de los congresistas anteriores? Probablemente sea eso, ¿no? Ese es un punto que sí estaba viendo, y después también el alto porcentaje de personas que no quieren que solo se vaya el presidente de la República si es que se adelantan las elecciones, sino que se vayan todos, ¿no? Y ahora, de Sobre hecho, la la reelección, medida, sí, adelante, Carlos. sí, Sí. no, de hecho que además el referéndum de Vizcarra, la reforma política, entre comillas reforma política, que eran 4 puntos, era más un plebiscito para Sobre él, ¿no? él, claro. Sobre él, para legitimarse y para dejar fuera a una élite congresal, básicamente, que le era bastante incómoda y que en realidad nadie la quería. Entonces No. era un plebiscito entre, básicamente, yo o ellos, tomamos todos, pero básicamente era jubilar a una casa. Y el problema es que eso se sabía y ha sido claramente más dañino, ¿no? Que beneficioso. A él lo benefició, lo Sí, jubiló momentáneamente, momentáneamente, pero sí. momentáneamente sí, pero aún con todo, hasta ese Congreso, ¿no? Hasta uno lo extraña a pesar de todo, dice, bueno, oye, al menos obstruían mejor, ¿no? Devuélvame a Cecilia Chacón, ay, ¿qué estoy diciendo? Pero eso, pues uno de los problemas que tuvo fue que se bajó todo un grupo, ¿no? De políticos experimentados, y los que han venido son evidentemente peores que los anteriores. Yo no sé si esa sea también la presión de la gente que diga, oye, bueno, ya quiero votar por los otros, No. ¿no? Pero con el tiempo claramente se ve y se aprecia con mucha mayor, ¿no? De manera mucho más notoria, que en realidad el único que ganó con eso fue el propio Vizcarra, ¿no? Sí. Es políticamente inteligente, pero a veces que queda muy bien, y oponerse en ese momento a esa medida era muy costoso, porque aquel que se oponía decían que tú quieres ser los mismos de siempre. No, pues ¿cómo voy a querer? ¿No? Aquellos que se oponían a eso terminaron, no pagando pato, pero siendo muy minoritarios. Pero a la larga el costo ha sido más para el país, ¿no? Que para
Claro, Bueno, para yo nosotros sí. reconozco Sí. que esa pregunta sobre la reelección, por más de que mi razón y mi criterio, digamos, como abogada me decía que estaba mal porque la reelección per se no es mala y aporta ciertas cosas, con el hígado voté para que no se reeligieran, ¿no? Y sí, asumo que fue un error, ¿no? Sí lo asumo porque A la hoguera, es, a la hoguera. sí, es algo que se debe además ver a la luz de otras reformas, pues el problema es que nunca tuvimos una reforma integral, ¿no? De toda la parte política, de la representativa de la Constitución. Entonces, viéndolo así como temas aislados, difícilmente va a cuadrar correctamente, ¿no? Y miren, todavía yo veo acá en la encuesta que hay un alto porcentaje de la gente que está de acuerdo con que no haya reelección en el Congreso, Pero pero ya si no el ustedes ven, 85%, ¿no? ya no, ha bajado al 50 y pico, ¿no? 52, Sí, pero miren versus la reelección de alcaldes y presidentes sí. regionales y gobernadores, donde ahí sí es abrumador el hecho de que no quieren que se reelijan, No, porque ¿no? ahí Hay una manejan más plata. percepción de que a más tiempo, más corrupción, ¿no? Sí, sí. Y acá está también, para precisar lo de la bicameralidad, ¿no? Preguntando, esa es la pregunta en la encuesta, ¿no? Creo, contar con un Congreso de Cámara única, como es actualmente, 38% está a favor. Sí, contar con un Congreso de 2 cámaras, senadores y diputados, 54%. Pero la pregunta es curiosa porque dicen contar con un Congreso de 2 cámaras, senadores y diputados, siempre que no aumente el costo total del Congreso. Bueno, difícil que no, ¿no? No, No pues sé no si tiene eso está sentido dentro. eso, claro. Sí, sí. O sea, al final ¿cuánto me cuesta el Congreso lo que me importa? No creo que sea solo eso. Me parece que no. Y más aún teniendo en cuenta que ahorita con la cantidad de congresistas que hay en una sola cámara, 130, hay una subrepresentación, ¿no? Que la gente, que es parte del problema también, ¿no? Esa subrepresentación que hay en el Congreso. Entonces, pero claro, pues con esos exponentes que tenemos de congresistas, uno dice, pues ahí se va mi plata. Y yo entiendo también a la gente que diga, pues no, no más, ¿no? Ni un sol más. O quizá viéndolas de manera más individual, ¿no? Que estos no ganen más. También puede ser. Claro, ¿no? Para eso También, no, no, también, no. también. No, estos no van a ganar más, no. Que el tope de ellos, o sea, creo que también es un tema más que el presupuesto global, ¿no? Es cuánto gana cada congresista. Y luego, evidentemente, lo que tú puedes hacer funcionario público. Sin tomar en cuenta que después puedes inflarte, ¿no? Tu planilla a través de bonos de representación, bonos, gastos, etcétera, puedes inflar, ¿no? Lo que recibes. Pero hay una idea, ¿no? De esa persona solo debe ganar tanto, nada más. Creo que eso sí está relativamente difundido. No O sea, pueden ganar más quiero de tanto. mejor calidad, pero al mismo precio. Claro, Eso es que no difícil. tiene, sí, pero claro, y la opinión pública es así, pues, ¿no? No tiene no es coherente. Piden No. cosas abiertamente como los humanos, pero digamos, en mi grupo es todavía peor, ¿no? Sí, queremos mejores representantes, sí, pero que sean nuevos y que cobren poco, ¿no? Y entonces, ¿cómo vas a quererlos? No sé, yo quiero mejores, pero quiero que sean nuevecitos y que cobren 10 soles. Pucha, amiga, creo que no se Y, puede. y a la vez todo esto debe venir de los mismos partidos que me han puesto en sus listas aquellos por los que tuve que votar, porque no tenía otra opción tampoco. Entonces es más difícil, ¿no? Y eso lo hemos visto ahora en las supuestas elecciones internas y bueno, lo que ha revelado también esta encuesta de quienes están entre los primeros puestos en las elecciones para las municipales, aunque todavía es muy temprano, ¿no? Es difícil, o sea, hay una crisis en realidad porque no, hay mucha gente, digamos, capaz, competente, pero que no quiere entrar a política porque le repele de alguna manera un poco como está la situación actual, ¿no? Yo conozco en algunos partidos que no es que por argolleros hayan tenido lista única en algunos distritos, sino que por más que han rodado, nadie quería postularse, ¿no? Que parte de la crisis de representatividad y crisis política que hay, pues, ¿no? Carlos León Moya sí quería presentarse o no, Carlos. Él sí, Que pero sí, no que no me dejaron, no me no le dejaron. Tenía que dejaron. entrar, se me fue el tiempo, el 5 de enero yo no pude, luego tenía que escribirme en unas primarias.
era todo una... La escribincia de las me parece bien, ¿no? Pero el plazo era bien restrictivo, 5 de enero, ¿no? Y además luego, se imagina, tendría que dejar el podcast, ¿no? No, qué pena. Entonces, en lugar de hablar con ustedes, hablar con Urresti y López Aliaga, todos los días, además, a esta misma hora, no. Pero lo Ahí, hubiese... ahí se lo hubiera habido un hubiese- debate, creo. Sí, 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 un debate así, ¿no? Alcohólico casi. Pero hubiese sido una empresa interesante y a la vez frustrante. Pero mira, pues, ¿no? Ahí está, yo veo los canales y digo, de verdad que sí tenía chance después de todo. Pero bueno, algo me detuvo, diría la providencia. Sí, y también hay otros puntos en esta encuesta, ¿no? Por ejemplo, los principales problemas, ¿no? Pero personalmente, ¿no? En general del país es la corrupción, ¿no? Pero personalmente es el costo de vida, ¿no? Y muy abajo la crisis política, polarización política. Quizás ahí se explique el por qué no vemos más muestras de indignación en las calles. Y ahora es peligroso ahí, ¿no? Porque cuando Sí. es el aumento del costo de vida, el bolsillo se suele ser movilizador. Ya digamos, hay un aumento de la inflación a nivel, no solamente es un caso peruano, Mundial, es, sí. es mundial, pero claro, una vez que ya te va tocando directamente y tú y la gente puede percibir que el gobierno no hace nada al respecto, que más bien contribuye a eso sí puede ser bien complicado para el ejecutivo de manejar. Dado que las cosas siempre las manejan mal, eso me parece incluso más difícil. Claro, Sí, y te mueve todas las expectativas, el foco hacia donde la gente mira, ¿no? Y esto del costo de vida da para largo. No sé si vieron unas declaraciones de una representante de la FAO sobre la hambruna que se prevé, no solo en el Perú, en distintas regiones del mundo, pero mencionaba que en el Perú va a estar complicada la cosa, ¿no? sí, es un tema del día a día y es un tema también, sí, mundial, pero también tiene que ver con un tema de gestión. Y acá vemos que gestión es lo que no hay, ¿no? Bueno, y ya no hay tiempo tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias por Pero seguirnos en debate. Gracias, Fátima. Gracias, Carlos. Nos Nos vemos, vemos chao. mañana. Chao.